El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a conocer, usted tiene el derecho a saber el contenido que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con dinero de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López y socio servidor Carlos Paz López. El compañero Ramón Ochoa se encuentra haciendo una negligencia hoy. Me avisa cuando pueda ingresar Ronald, de carácter, está arreglando una situación de carácter técnico, no es que esté, dijo, enfermo, es de carácter técnico lo que está realizando el compañero Ramón Ochoa. Diario Digital El Pulso le informa lo siguiente. Tenemos aquí un poco de problemas, Ronald, con esta cuestión. No sé, también tenemos problemas técnicos. Y Raulito no le he enviado la cuestión, ¿va? ¿Ya le envió? Si ya me lo envió, pues entonces vamos a entrar de inmediato. No sé si será Miguel Mejía. Correcto. Entonces vamos a entrar de inmediato con el tema, pero antes le damos gracias al Observatorio del Poder y al diario digital El Pulso por hacer posible que lleguemos hasta su hogar en todo el país, estimado Radio Escucha, y a nuestros amigos seguidores en las redes sociales de Radio Globo y Cuarto Poder. No sabía que tuviéramos tanta gente y poco me sé ver, dijo, las redes sociales, pero sé que la audiencia, y saludar a la gente del departamento de Valle, del departamento de Choluteca, al igual que los de Comayagua y en todo el país. Diario digital El Pulso.hn, visítelo, y en sus diferentes redes sociales, estimados amigos. Un estudio del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Iglesia Católica Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas se les conoce popularmente, en su sondeo de percepción establecen que el 82.5% de la población hondureña no confía en el gobernante Juan Orlando Hernández. 82% en la pregunta general de sondeo. ¿Qué confianza tiene en el presidente Juan Orlando Hernández? El 82% desconfía. Pero también, con esto concluimos así rápidamente, 8 de cada 10 hondureños dicen que en la gestión del gobernante se ha fomentado la corrupción de el gobierno. 51%, o sea, ¿cómo lo califica? ¿Cómo califica la gestión? Hay un 51.8% que lo califica la gestión actual de mala y muy mala, pero todavía existe un 30.2% que lo califica de que es buena o muy buena. Un 18.1% la considera regular. Sondeo de opinión del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Iglesia Compañía de Jesús, los jesuitas, es la percepción de la sociedad hondureña en los 6 meses del año. Pero también le consultamos a usted, Radio Escucha, y a nuestros amigos seguidores de la red de Radio Globo y las redes sociales de Cuarto Poder, cómo califica la gestión actual y el tratamiento que le ha dado a la pandemia el presidente actual.
Y el tema de hoy está en dos partes. Ya tenemos comunicación vía teléfono con don Miguel Mejía. Él es presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud. El Congreso Nacional aprobó un decreto y el Ejecutivo públicamente ha mencionado en varias ocasiones la contratación de personal para el área de la salud. Y algo que no mencionamos y que no se habla de ello en los medios de comunicación son poco de las enfermeras, pero no se habla del personal de apoyo, los camilleros, el personal que anda jalando las muestras para llevarlas al laboratorio, la aseadora, el vigilante. ¿Cuál es el estado de salud? ¿Qué atención se les presta? Le consultamos a don Miguel Mejía. Y el otro tema va a ser esa pérdida de los cilindros de oxígeno que se está dando en los hospitales del país. Pero buenas tardes, don Miguel. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que nos comunicó que anda de viaje. Bueno, efectivamente, Carlos y el compañero Ochoa ahí en la cabina principal, nos encontramos permanentemente movilizándonos por el interior del país para evaluar la situación que están atravesando nuestros compañeros trabajadores de la salud y ver de qué forma nos solidarizamos presencialmente con ellos, dándoles nuestro aporte moral, nuestro aporte, si se puede, espiritual y muchas veces material, para poder menguar o mitigar en alguna medida las ingentes necesidades que están atravesando ahorita los trabajadores de la salud en estos momentos difíciles de esta pandemia, y que el gobierno central no ha sido capaz de darle una protección correcta, una protección real a los compañeros los compañeros trabajadores de la salud, proporcionándoles medidas de bioseguridad que sean las más adecuadas, sino que es al contrario, más bien se han expuesto los trabajadores dándoles medidas de bioseguridad que son fraudulentas, y que esto ha expuesto a un contagio masivo, y eso es lo que andamos buscando también, la solidaridad internacional con algunas organizaciones principalmente europeas de trabajadores, para que nos ayuden en estos momentos difíciles que estamos pasando, para poder socorrer a nuestros compañeros trabajadores de la salud y también al pueblo hondureño en general. Estadísticas, don Miguel, del personal que ayuda ahí con los médicos, así como mencionaba, los que jalan las muestras al laboratorio, los que asean, los camilleros. Bueno, ustedes conocen mejor que nosotros de otras personas que ayudan en las salas de atención, que hayan sido infectados, perdido la vida. Sí, efectivamente, dice que a mí desde el punto de vista periodístico, me gusta el enfoque que usted le está dando a la situación, porque usted lo está enfocando de una manera integral. Muchas veces nosotros, cuando nos referimos aquí a personal de salud, casi siempre nos enfocamos al personal médico y al personal de enfermería. Y si bien es cierto, es incuestionable, es indiscutible que este personal de salud está en primera línea y que es un eslabón muy importante dentro del esquema del sistema sanitario del país, también no hay que desconocer que hay otro personal que también que es menos visible, también es fundamental en la atención de la salud del pueblo hondureño. Y muchas veces nos olvidamos, por ejemplo, de los técnicos en rayos X, los técnicos en laboratorio, los anestesistas, los microbiólogos, los psicólogos, los trabajadores sociales. Usted mencionaba a los camilleros, que por ejemplo juegan un papel muy fundamental y que están muy de cerca de los pacientes. Y muchas veces hasta el vigilante nos olvidamos, y que sabemos que es un personal que
quizás no tenga la formación académica de un médico, pero que sí también pone un granito de arena muy importante en la atención de los pacientes que se están atendiendo diariamente, y que el sistema de salud, un exministro de la misma Secretaría en alguna ocasión dijo que el sistema de salud es como una gran maquinaria, que la mueven un montón de engranajes, y que si un engranaje de esos falla, se paraliza toda la maquinaria. Entonces, así es el sistema de salud. Es como un vehículo que si le falta una llanta, con una llanta que se le arruine, ya con esa llanta se paralizó, aunque el resto del vehículo esté bueno. Entonces, así similarmente viene funcionando el sistema de salud, que todos nos complementamos, ¿va? No podemos realizar una actividad si el otro departamento no la está cumpliendo a cabalidad o tiene talento. Entonces, por eso nosotros desde años hemos venido diciendo que el sistema de salud no es un juego, que el sistema de salud no es una cualquier cosa que se puede jugar con ella. Y desgraciadamente nuestra clase política y principalmente los últimos gobiernos han venido jugando con la salud a tal extremo que se le han dado a manos inexpertas, que se han dedicado a descentralizar hospitales, a descentralizar centros de salud, a dársela a mancomunidades, a dársela a ONG, a dársela a fundaciones que no conocen nada del tema, y ahora vemos que eso nos está pasando una enorme factura en esta pandemia. Entonces, bueno, de tal forma que hemos visto también como la Secretaría de Salud en manos de quién está. Entonces, porque esto los gobiernos últimos lo han visto esto como un juego, como una enorme irresponsabilidad, y a la vez lo han visto como un enorme negocio. Y ellos se les preocupa más cuidar su negocio que la salud del pueblo hondureño. Entonces, esto nos está pasando una factura muy cara, y esto nos está costando pues que el sistema de salud no esté preparado en estos momentos para darle respuesta al pueblo hondureño, y nos esté costando bastantes vidas de hondureños y de hondureñas que son muy valiosos, y que con una sola vida que se perdiera de un hondureño nosotros tendríamos que estarlo lamentando en estos momentos, ¿no? Ya hay falta de personal de salud para brindar la atención. Escuchamos que dicen tenemos 20 camas, pero no hay quien las atienda. ¿A qué se debe? Sí, es que, bueno, por un lado también hay que ser realista en esta situación, ¿va? Por un lado también, desde un inicio de esta pandemia, también hubo personal que se retiró, pero principalmente personal que está bajo la modalidad de contrato, o el personal, por ejemplo, que estaba de servicio social de los médicos. Las universidades, tanto privadas como públicas, instruyeron a estos que si no se les daban las medidas de bioseguridad como se debía, que creo que hasta cierta medida también tuvieron razón, debían de retirarse. Entonces, todo este personal que estaba en servicio social y que estaba haciendo el internado, por ejemplo, y de las diferentes entidades universitarias, procedió a retirarse, y fue donde también se vio un gran desabastecimiento de personal, un gran grueso también del personal de enfermería que estaba en servicio social o que estaban por contrato y no les daban las medidas de bioseguridad, también procedió a retirarse, y es muy razonable también. Esto también no lo estamos condenando, tampoco satanizando, porque es muy razonable, porque había personal que tenía deudas que el Estado tenía con ellos, que no le había pagado cantidad de meses, y imagínense, y aparte de eso no le estaban dando las medidas de bioseguridad. Este es un personal pues que entró en un pánico colectivo, y se retiraron muchos de ellos, y esto pues dejó un enorme vacío en el sistema de salud del pueblo hondureño. Y por otro lado también hay personal de salud que es muy escaso también obtenerlo en el mercado laboral. Y si estamos hablando, por ejemplo, del personal médico,
En el país, según tenemos entendido nosotros, solo hay como de 13 a 16 intensivistas repartidos entre las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Ceiba, y cuando estos se contagian con este virus y tienen que abandonar sus labores por la cuarentena que tienen que guardar y porque están en mal estado de salud, es muy difícil también que el Estado hondureño proceda a contratar otro intensivista para sustituirlo porque no existen en el país. Y de igual manera hay otros especialistas que deben de estar en primera línea atendiendo la pandemia, como médicos internistas, como virólogos, epidemiólogos y otro tipo de especialistas que también son muy escasos en el país. Y si nos vamos también al personal auxiliar de enfermería, es un personal que es muy escaso, el personal de licenciadas en enfermería, los técnicos en rayos X, los técnicos en laboratorio, microbiólogos, es un personal muy escaso en el país, y esto también se debe porque el mismo sistema de salud ha ido apostándole que en vez de fortalecer el sistema público, también lo ha ido destruyendo y no se han preocupado por la formación de recursos humanos. Ese es un tema que más bien se ha ido viendo más bien cómo se desmantela el sistema público y la capacitación de muchos recursos humanos que antes estaba en poder de la Secretaría de Salud se ha ido perdiendo y se ha ido pasando a escuelas privadas y que ahora no tienen el mismo compromiso, no tienen la misma vocación de servicio, no tienen los mismos requerimientos éticos para servirle al pueblo hondureño. Entonces todo esto también ha debilitado enormemente el sistema de salud en la prestación que se le debe dar a la población hondureña por la carencia de recursos humanos formados, porque es un recurso que no se puede formar de 2 a 3 días, sino que es un recurso que debe estar debidamente capacitado principalmente en estos momentos difíciles, para afrontar esta pandemia. Para ir concluyendo, don Miguel Mejía, sé que me informó que va desplazándose en el interior del país. El Congreso aprobó este decreto para contratar personal. Disculpe que le reitere, y se habló de código verde, que no sé si solo era médicos o dentro de ese código verde había otro personal. ¿Qué pasó? Porque ahora es que aprueban otro decreto para contratar, dicen, a los jóvenes que todavía no han obtenido su título, pero que ya tienen la carta de egresados. Si se conoce que en este proyecto de Código Verde habían centenares de médicos, hay miles de médicos sin empleo. ¿Qué saben ustedes? Sí, efectivamente, el mismo colegio médico sostiene de que hay 12,000 médicos desempleados en el país. Y efectivamente, mire, es que aquí también el Congreso Nacional aprueba una serie de leyes, licenciado Paz y el licenciado Ochoa, pero no las reglamenta. Entonces, mientras no la reglamentan, entonces no le pueden dar aplicabilidad. Y eso es lo que aquí se juega como una demagogia. Nos venden una idea de que ya está aprobada tal ley, pero cuando usted reclama que por qué no se le da aplicación, entonces le sale con que no está reglamentada todavía por el Poder Ejecutivo. Entonces esa es una situación que es como una trampa hacia el pueblo hondureño, de darle una falsa percepción de que ya todo se va a resolver y que después le salen con cuestiones demagógicas que no abonan en nada al país para resolver los grandes problemas que tenemos. Y nosotros de esto pues hemos hecho desde el inicio de la pandemia serios planteamientos para pues poder mitigar esta pandemia, y hemos hecho 2 planteamientos desde el inicio de esta pandemia, y hasta el hoy de hoy pues no hemos tenido respuesta, porque el gobierno no tome en serio esta pandemia, sino que lo que toma en serio son los negocios que se puedan realizar alrededor de ella. Creo que tiene conocimiento por las informaciones periodísticas. Hay centros de salud que se están cerrando porque se contagió la enfermera,
se contagió el asistente ambiental y el otro, médico. Y a veces hasta el médico, y solo está Sí. la portera o la aseadora que todavía no se ha contagiado. Sí, no, eso es correcto, ¿va? Eso es correcto, usted es un periodista bien informado y así como usted lo plantea, así está pasando en diferentes centros de salud, porque el sistema sanitario tampoco no solo son hospitales, sino que también son los diferentes centros de salud que existen en todo el país. Y un centro de salud pues que está conformado por el médico, que está conformado por a veces por una licenciada en enfermería, un auxiliar de enfermería, algunas veces por un técnico en laboratorio y en algunas ocasiones escasas por algún técnico en radiología y el PSA. Si alguno de estos llega a contagiar o con dos de estos se contagian, pues prácticamente el centro de salud es como tener una mesa con una pata que no tenga una pata, una mesa, ¿va? Que solo tenga tres patas, que le va a estar requeando. Entonces así es la funcionalidad de un centro de salud, con solo que se contagien dos trabajadores en este sentido, porque ya se pierde la integralidad para darle la atención al paciente que requiere de los servicios. Para concluir, no puedo obviar de consultarle lo que ha surgido en las últimas horas, que se dio la denuncia en la ciudad de Choluteca, pero indagaciones de Diario Digital El Pulso, se obtiene la información que 1.900, oiga bien, 1.900 cilindros se encuentran desaparecidos, 1.900 cilindros de oxígeno del sistema hospitalario. De los centros hospitalarios más afectados, el Hospital Escuela y el Seguro Social. Le informamos a nuestros radioescuchas y a los amigos que nos siguen en las redes sociales de Radio Globo y Cuarto Poder que estuvimos dialogando con el abogado Germán Leicelar de la Comisión Interventora. Está en una reunión, tomó, dijo, la disposición de atendernos si sale de la reunión tipo 6 de la tarde, o sea que estaría para Cuarto Poder de 6 a 7 en CHTV. Hemos estado buscando al presidente del sindicato, el que nos contestó, el vicepresidente, está enfermo, está con COVID, en aislamiento, y don Héctor ya se me olvidó. Don Héctor Escoto, desde la mañana estuvimos tratando de contactarlo, mensajes, llamadas, y no ha sido posible obtener comunicación. Y así con algunas otras personas más, como con los dos viceministros. Uno de ellos está ocupado y está en la zona de San Pedro. El otro no sé, no me ha contestado no solo esta vez, sino que 3 veces más. ¿Quién maneja, don Miguel Mejía, el oxígeno, los cilindros de oxígeno en los hospitales o en los lugares donde se tiene acceso? Porque es posible que se dé también en las Clippers, pero en este momento estamos hablando de la denuncia que se dio en Choluteca y de las investigaciones, informaciones que ha obtenido Diario Digital El Pulso, que también la situación es grave en el Hospital Escuela Universitario y en lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que sabemos que allá es otra instancia, que ustedes como sindicato no tienen injerencia, pues hay otro sindicato. ¿Quién maneja esto, don Miguel? Bueno, hay un departamento encargado del tema del oxígeno, ¿va? En algunos hospitales de menor envergadura, como el Hospital Escuela, hay un departamento de mantenimiento, y es a través de este departamento de mantenimiento que él tiene una sección encargada del abastecimiento de oxígeno. Claro, directamente quien lo compra pues es la administración de cada hospital. Nosotros ayer estuvimos viendo la denuncia, anoche estuvimos viendo la denuncia del alcalde de Choluteca, el señor Quintín Soriano, y él habló sin ambajes de ninguna índole, y él dijo que lo que estaba pasando en el caso del Hospital del Sur es que de repente notaron que no la cantidad de cilindros de oxígeno que llevaban a cargar no correspondía
a la cantidad que inicialmente se había abastecido, y por ahí comenzó la sospecha. Entonces comenzaron a investigar y dice que en el caso del Hospital del Sur, pues él responsabiliza directamente pues a las autoridades del hospital, porque dice que se los han prestado a personas que son muy allegadas a ellos, para, por ejemplo, para que tengan un cilindro de oxígeno y un manómetro en su casa, por si acaso se enferman. Entonces que ya estén preparados. Entonces creemos que ese es un acto de corrupción, desde luego. Entonces que no debe de ser tolerado, porque eso le quita las oportunidades de ese suministro de oxígeno a muchos hondureños. Vimos un video también del caso de Choluteca, donde salían pues, peleándose un cilindro de oxígeno varios familiares de los pacientes. Eso no debe de pasar cuando un sistema de salud es funcional y está libre de corrupción. Creemos que nosotros creímos que con esta pandemia este gobierno se iba a reivindicar con el pueblo hondureño, parando los excesos de corrupción, y fue al contrario, más bien se desbordó de una forma estrepitosa, de tal forma pues que les importa lo que sea, con tal de tener más dinero, pues traficar va con el dolor, con el sufrimiento y hasta con la muerte del pueblo hondureño. Yo no sé qué sentirán al momento de sentarse en la mesa y proceder a echarse bocados de comida, producto de ese dolor que está pasando el pueblo hondureño en estos momentos difíciles, cuando ese dinero pudo haber servido para aliviar pues miles y miles de vidas humanas, de salvarle en este caso pues a centenas de hondureños, la vida que se ha perdido a causa de la corrupción que está imperando en este país. Y esa es una situación que yo creo que ningún hondureño, al margen de los distanciamientos ideológicos, políticos que podamos tener, de religiones, de cualquier otro tipo de credo, creo que es intolerable para cualquier hondureño un tipo de una actuación de esta naturaleza. Y es de tal forma pues que en diferentes encuestas que se han realizado en el país respecto a la percepción que tiene la población hondureña de este gobierno, un 80% pues desaprueban su gestión en esta pandemia, porque ha combinado la inoperancia con la corrupción en una forma muy estrepitosa. Don Miguel, para concluir, y le agradezco el habernos atendido, como sindicato, ¿qué pueden hacer ante estas bandas? Porque el oxígeno es por el tamaño y la cantidad que se está hablando, 1.900 cilindros, y porque se ha tenido la contribución de una de las empresas de decir, es cierto, ya no están trayendo la misma cantidad, sino que ahora más bien lo está viniendo la mitad, y luego nos enteramos a través de las investigaciones que sucedía en otros hospitales del país. La consulta como sindicato, ¿qué pueden hacer para luchar contra estas bandas que están extorsionando, robándole al pueblo hondureño que recurre en esta dramática situación en que está a buscar por la salud? Porque así tenemos otras investigaciones de Diario El Pulso, como pasa en el hospital escuela, la crueldad que hacen estas bandas y los oportunistas corruptos y corruptores que no les importa la vida del pueblo hondureño, don Miguel. Mire, nosotros consideramos que aquí lo que debemos de buscar es la unidad de todos los sectores, que en alguna medida pues lideramos organizaciones sociales y hagamos un solo bloque unitario para buscar pues frenar la corrupción, o por lo menos disminuirla. Nosotros estamos en este momento a punto de también entablar la denuncia internacional. Nosotros mundialmente estamos confederados en la Internacional de Servicios Públicos, que aglutina en el mundo alrededor de 25 millones de trabajadores, y vamos a proceder a hacer la denuncia ante todo el mundo de los actos de corrupción que se están llevando a cabo en este país.
porque creemos que este gobierno pues hay que denunciarlo. Por lo menos que nos quede esa sensación, que nosotros, que el mundo conozca las atrocidades que se están cometiendo aquí en contra del pueblo hondureño, y también pues excitar a toda la población hondureña a que nos unamos. La salud es un derecho humano de todas las personas, y por lo tanto pues creemos que debemos de defenderlo, y más en estos momentos pues que está en riesgo toda la vida de miles y miles de hondureños a nivel nacional. Aquí nadie se puede considerar exento de que no tenga en riesgo la vida. Aquí todos la tenemos en riesgo, y desgraciadamente estamos en un sistema sanitario débil, fracasado, endeble, producto de la pretensión que han tenido permanente de privatizarlo, y a la par de esto los sendos actos de corrupción que se han cometido. Le agradecemos mucho a nombre de Cuarto Poder Radio Globo, don Miguel Mejía, el haberlos atendido esta tarde. Muchas gracias. No, muchas gracias, licenciado Carlos, igual al licenciado que lo acompaña ahí en el set principal, por haberme dado la oportunidad de dirigirme a su enorme radioescuchas a nivel nacional e internacional. Don Miguel Mejía es presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud, pero también pertenece o dirige el CITRAMEDI. Cristian, teníamos también invitado al doctor Fidel Barahona. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por atender Cuarto Poder. Yo le estoy muy agradecido. Fíjese que siempre que le hemos solicitado una entrevista, creo que durante la pandemia nos la ha concedido. Muchas gracias. Bienvenido esta tarde a Cuarto Poder, profesor. Disculpe, doctor Barahona. Mucho gusto, Carlos y Ramón. Es un placer realmente poder conversar con ustedes sobre estos diferentes temas relacionados con esta pandemia. Doctor, requerimos esta tarde de su conocimiento técnico-científico como médico, pero quiero iniciar con una consulta de carácter gremial, considerando que los médicos están muriendo y están perdiendo su vida en los mismos centros asistenciales hospitalarios donde prestan su servicio. El Colegio Médico, una institución, un gremio muy fuerte en el país en cantidad de agremiados, valga la redundancia, y la consulta es, ¿tiene la capacidad el Colegio Médico de poder brindarles una atención especializada a los médicos que están en este momento en la batalla en contra de la pandemia del COVID-19? Cuando me refiero a especializada, es centros de aislamiento atendidos con asistencia médica. ¿Puede el Colegio Médico, me refiero a las autoridades actualmente que lo dirigen? Sí, mire, desde un comienzo, usted recuerda cuando tuvimos las primeras entrevistas, y no solamente en este medio, sino en otros, manifestábamos que uno de los grupos que había que tenerle mucha vigilancia por el riesgo al que está sometido es justamente el personal de salud, y que se debió haber hecho pruebas rápidas en todo el personal para que se identificara quiénes estaban contagiados, aislarlos, pero no aislarlos en sus casas, sino en lugares especiales, para que ellos pudieran entonces recuperarse y evitar que le llevaran la contaminación a otros compañeros de trabajo o a los mismos pacientes. Y que dentro de este modelo de atención debería definirse con claridad cuáles iban a ser esos lugares donde el personal de salud debió haberse llevado, me refiero a los contagiados, pero que también el personal que estaba más directamente involucrado con la población pudiese, en vez de ir a sus casas, tener lugares en donde poder ellos hospedarse, en donde se les diera toda una atención y una vigilancia. Mire, cuando uno pertenece a una organización como es el Colegio Médico, y probablemente en esto, ¿verdad?, algunos de los directivos se van a molestar porque yo le he estado manifestando en las redes, si uno pertenece a una organización como esta, es
porque se asocia para tener beneficios. Y no solamente me estoy refiriendo a que nos vayan a cobrar una cuota mensual porque de repente vamos a tener una jubilación posteriormente o que tenemos derecho a un préstamo. No, me refiero a todo lo que es el proceso de estar integrado en una organización. Nosotros tenemos una secretaría que se llama Secretaría de Acción Social, que debe de encargarse, porque una de sus funciones es justamente ver qué es lo que está pasando con los agremiados. Porque como le digo, para eso nos juntamos, para eso conformamos este colegio médico, no es para otra razón. Entonces, de ese momento debió haberse previsto la manera en cómo se iba a ir atendiendo al personal de salud y debió irse definiendo con claridad para hacer los planteamientos al gobierno de qué era lo que se necesitaba para poder atender a los médicos e incluso al resto del personal de salud en el caso de que hubiese una asociación con el resto de colegios profesionales o con los sindicatos del área de la salud. Como escucho ahorita la entrevista que recién le acaba de hacer a Miguel Mejía, presidente del Citramedis. Sin embargo, esto no se hizo. Y no se hizo precisamente porque se estaba peleando en otros asuntos en vez de estar pensando en cómo darle una respuesta a la atención a la población y también una respuesta a sus afiliados. Un grupo de colegas, en el cual yo no participé en esa propuesta, pero cuando yo la leí estuve de acuerdo, manifestaba de que el colegio médico debería de contar con algunas áreas en los diferentes lugares en donde se pudiera dar ese tipo de atención y que en vez de que los colegas fueran a caer en lo que es el sistema normal, el colegio pudiera tener ese tipo de espacios donde dar esa atención, obviamente con la participación gubernamental. Pero no se hizo. Los directivos del colegio, en esa pelea que se tienen con el gobierno, ¿verdad?, se han cegado y decir que la responsabilidad de la salud del personal, ¿verdad?, que está en el abordaje de los pacientes es exclusiva del gobierno. A mí me parece que ese es un error estratégico y lo manifiesto y siempre lo voy a decir y en las próximas asambleas lo voy a manifestar porque la respuesta que hubo por parte del colegio es que no hay capacidad para poder manejar un centro, por ejemplo, de cuidados intermedios, por así decirlo, es decir, de colegas que entran con algún tipo de problemas y que pueden recibir una atención, ¿verdad?, de parte del colegio, como digo, con la participación gubernamental. Se cerraron y dijeron que no se podía. Ese es un error y créanlo que eso va a quedar en la historia del colegio médico y va a quedar también en la historia de los mismos sindicatos porque no han hecho esa labor. Tenemos, por ejemplo, en el área de enfermería, tenemos en el área del resto del personal de salud, en donde la participación de las organizaciones sindicales ha sido muy pobre, discúlpenme. Ha sido muy pobre porque no tuvieron la visión como para poder entender de que nosotros también necesitamos una atención diferenciada. No se hizo eso, ¿verdad? Y como le digo, es un tremendo error y para mí muy lamentable de que por un lado se diga, ¿verdad?, de que se está luchando por lograr mejor atención para la población, pero somos incapaces de poder ofrecerle un servicio a los mismos miembros de una organización como es en este caso el Colegio Médico. Mire, nosotros tenemos un centro de convenciones ahí, en donde está acondicionado perfectamente ahí. Se pudo tener un local en donde se pudieran estar atendiendo a los médicos. No, ¿qué es lo que está pasando? Varios de los colegas han muerto ahí, en el Seguro Social o han muerto en los otros hospitales, porque la atención que están recibiendo es una atención muy mala porque no existen las condiciones. Nosotros debimos haber creado eso. Y si eso significa tener que utilizar los recursos del colegio, pues para eso están. No están para estarlos guardando y para tenerlos en un banco en donde están ganando intereses, ¿verdad? Porque eso de nada nos va a servir. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si tenemos 100, 200, 500 colegas que fallezcan? Que habrá que pagarles entonces su seguro de vida. Mal dicho, por cierto, el nombre, ¿va? Sí. Dice que eso va a resultar mucho más caro que el ofrecer ese tipo de atención. Además, dígame una cosa, usted pertenece, por ejemplo, no sé si usted pertenece al Colegio de Periodistas. No, pero pertenecí.
en su Bueno, tiempo. pero el Colegio de Periodistas debería estar haciendo lo mismo con sus miembros. Generarles entonces un espacio en donde el colegio pueda apoyarlos. Porque entonces, ¿para qué existen? Si es así, en esa condición que van a existir las organizaciones gremiales, mejor que no existan, porque definitivamente los agremiados no encontramos una respuesta que sea lo suficientemente satisfactoria de una manera tal que digamos, yo me siento orgulloso de pertenecer a tal organización porque esta organización me apoya o me apoyó en tales y tales y tales circunstancias frente a una dificultad como es esta situación de la pandemia. Comparto con usted y extensivo a todos los gremios de enfermeras profesionales. Correcto. Como enfermeras auxiliares, pero también a los sindicatos. Un sindicato como el de la universidad, millonario, es dueño de una montaña ahí por la Tigra, pero es incapaz de contribuirle con sus afiliados en alimentos o vivienda en este momento en que la universidad está atrasando los pagos. Y así vamos a ir porque hay otros sindicatos iguales. Tienen tienen un montón de contratos de seguro hasta para los nietos del afiliado si se le muere. Así eso está pasando con los colegios profesionales del país y los sindicatos. Solo son seguros de vida, pero seguros, pero todo es después de que se muere la persona. Doctor, le invitamos hoy por esta situación que se está dando con los cilindros de oxígeno, y le consulto porque los que creen que son vivos y que se están robando, apropiando de los cilindros de oxígeno, es que ya solventaron el problema. ¿Qué pasa si a la persona se le suministra oxígeno que no rinda los estándares de la calidad que se dice que debe ser de el 99% mínimo, la pureza? Mire, si nosotros hubiésemos diseñado desde un comienzo un plan estratégico, una de las cosas que iba a surgir en esa discusión era justamente el manejo de este momento en el cual se necesita ese elemento importante que es el oxígeno para lograr entonces mejorar la calidad en la respiración de las personas que aún todavía no tienen los criterios para entrar a cuidados intensivos, porque una vez que entran a cuidados intensivos es obvio que ahí se necesita definitivamente el oxígeno. Pero una buena cantidad de pacientes que están siendo ingresados en las denominadas salas COVID necesitan ese oxígeno, porque una vez que usted tiene una saturación de oxígeno menor del 97-98%, y eso va disminuyendo, usted la única forma en cómo puede apoyar a ese paciente es dándole ese oxígeno auxiliar, para que entonces su saturación mejore, porque si no es así, se le va a ir deteriorando y se le va a ir deteriorando y va a llegar un momento en el que ya no va a ser capaz por sí mismo de poder introducir ese oxígeno que los pulmones necesitan, y va a necesitar entonces de un aparato que le ayude para poder introducir ese oxígeno. Realmente ese es un elemento clave en la atención. ¿Qué significaba eso? Lo que significaba era sacar un inventario de todas las empresas que se dedican precisamente a este rubro, es decir, a la producción del oxígeno, ver la capacidad instalada que ellos tenían en cuanto a producción, en cuanto al número de chimbos, ver la cantidad que tenían cada uno de los hospitales y comenzar a hacer una proyección de cuántos pacientes yo puedo esperar y cuánto yo voy a necesitar cada día de suministro de eso. Pero no se hizo, simple y sencillamente, ¿sabe por qué? No se hizo porque la gente que maneja esto no tiene ni idea siquiera de lo que significa el manejo de un paciente con este tipo de problemas, porque no son médicos. Incluso algunos, y a mí me sorprende, ¿verdad?, que dicen estar apoyando al gobierno, que son epidemiólogos, debieron haber pensado en eso, pero no lo pensaron. Entonces lo están haciendo ahorita a lo que salga, están improvisando. Entonces cuando usted improvisa y cuando usted tiene una cantidad de personas que necesitan de ese suministro, pues obviamente cada quien busca la manera de ver cómo adquiere, por así decirlo, un chimbo en este caso, y tenerlo ahí disponible en caso de que lo necesite. Se llega a esa situación, pero eso se pudo haber evitado. ¿Y cómo se pudo haber evitado? De una manera organizada, tener presupuesto asignado para eso,
saber entonces si yo no tengo una suficiente cantidad de cilindros, pues adquirirlos, ¿verdad? O rentarlos. Ahí está el problema. Ahí está el problema, Exacto. doctor, que lo Ahí está reitero. justamente correcto. Sí, Entonces, sí, ¿qué es lo que ocurre? Óigame En el bien. caso de la región, Doctor, es que se han desaparecido 1.900 cilindros. pero eso creo que solo es en la región sur, ¿verdad? No, lo más afectado es el hospital escuela y el seguro social. Bien. Ahora, ¿qué significa eso? Mire, ahí hay varias situaciones. Hay personas, por ejemplo, que andan buscando un cupo y no lo tienen. Entonces buscan algún médico que los atienda y los están viendo en su casa y necesitan entonces de ese cilindro y andan buscando entonces cómo rentarlo. ¿Entienden? Eso es, por así decirlo, válido para cualquiera de nosotros. Porque si usted, por ejemplo, tiene ese problema, ¿verdad? Y lo va a ver, no lo pueden atender en una institución hospitalaria, pero lo van a ver en su casa y el médico le indica que necesita eso, usted lo va a buscar en donde sea, ¿verdad? Claro, imagínese la cantidad de pacientes que tenemos en este momento en casas. Es grande. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que todos esos cilindros probablemente están rentados en esos sitios. Pero también esto se da para otro tipo de cosas. ¿Y quién los renta? Si son de los hospitales. Exacto. Bueno, es que tal vez no son de los hospitales totalmente, porque los hospitales no tienen una suficiente cantidad, es lo que le digo. No se pero el prepararon Estado para eso. dice que deposita como garantía 4.000 y 5.000 empiras por cilindro. Más, hasta 8.000 están pidiendo en algunos lugares. Ajá. Entonces, se da esa situación que es importante entenderla, ¿verdad? Porque la cantidad de cilindros que hay no es mucha. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo vengo y llevo esa cantidad de cilindros a las diferentes casas? Que usted deja desabastecido el lugar en donde están los pacientes con más problemas, que son los centros hospitalarios, ¿verdad? O en algunos lugares donde hay triaje que han puesto oxígeno. Entonces, cuando eso se produce, pues nos encontramos con la situación en que no hay una forma de darle respuesta a la gente para suministrarle ese oxígeno. Todo eso es producto de lo que se llama improvisación, ¿verdad? Porque como le digo, no pensaron en eso. Pero también en esto entran los actores de la corrupción, porque muchos se aprovechan de esta situación para hacer su agosto, mejor dicho, en julio, ¿verdad? Y comienzan entonces a acaparar esto, le incrementan a los costos, y como la gente anda desesperada tratando de buscar un cilindro, ¿verdad? Para poder darle una respuesta a su familiar. O incluso algunos, por ejemplo, puede ser que digan, no, me voy a prevenir en esto, ¿verdad? Y aunque tenga que gastar, aunque no tenga en la casa en este momento un paciente que lo necesita, pero yo lo voy a tener ahí reservado, porque en caso de que este problema se me vaya a dar, yo ahí nomás hago uso entonces de ese recurso. Debió haberse pensado en todo eso, pero no se hizo. Y ahí es donde tenemos entonces la dificultad de que no hemos prevenido, y al no prevenir, y se le presenta el problema en masa, usted comienza a improvisar y comienza a bloquear, porque en eso es lo que andan, ¿verdad? Yo pienso que el pensamiento, o creo que el pensamiento que está en este momento prevaleciendo, ¿verdad? Es el pensamiento de bloqueo, que yo le llamo. De bloqueo, en donde comienzan a tratar de solventar el problema en ese momento y no hayan definitivamente qué hacer. Dice que, por ejemplo, usted ve las ambulancias del 911, si ese solo es el cajón que anda ahí no hay ningún tipo de atención. Si ahí le suben un paciente que está mal y que necesita oxígeno, no hay forma de poder dárselo porque no existe eso ahí. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que quienes compraron esas ambulancias tampoco pensaron en eso. Entonces, definitivamente tenemos un desorden muy bien organizado que nos está generando muchas personas que están falleciendo en este momento, no tanto por la evolución de la enfermedad, sino por la forma en cómo la estamos tratando. Ahí le consulto, doctor. Y por eso le hablaba del 100% de pureza del oxígeno, porque manifiestan que si no tiene ese nivel de calidad, pues la persona está en riesgo. Pero también las investigaciones de Diario Digital El Pulso nos dicen que los manómetros también tienen que tener una capacidad de 12 litros. Y que los que están vendiendo en el mercado de carácter industrial no cumplen con esos requisitos, entonces siempre está en riesgo la persona. O sea, el hecho que tenga el cilindro no le solventa
la dificultad Sí. que vaya a enfrentar, sino que continúe en riesgo la vida. Ahí tenemos dos cosas técnicas. Uno es la calidad del producto, del oxígeno, porque en efecto, ¿verdad? Va de calidad en calidad. Entonces, si usted no tiene una buena concentración, por así decirlo, una buena calidad del oxígeno, pues lo que está la persona recibiendo no es lo más apropiado. Si usted, por ejemplo, tiene los aparatos estos que sirven para regular el flujómetro, el manómetro, que no están en buenas condiciones o no se adaptan quizás al sistema que tienen algunos de los chimbos, usted tiene también una dificultad. Entonces, cuando yo le digo de que aquí debió haber habido un grupo de personas expertas en eso, para que cuando en el plan estratégico apareciera entonces manejo de oxígeno, ahí me definieran con claridad, ¿verdad?, cuál iba a ser toda la estrategia de abordaje del problema del oxígeno, en donde iba a entrar todo eso. Yo mencioné al principio cantidades, pero también es importante la cuestión de la calidad, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer ese suministro? ¿Cómo va a ser la logística? ¿Quiénes van a ser los responsables del manejo de esto? ¿Cuántos recursos yo necesito para poder darle respuesta a este problema? Todo eso debió haberlo hecho un grupo de personas expertas en eso, y a esta altura no tendríamos nosotros que estarle en los hospitales pidiendo a los pacientes que vayan a comprar un flujómetro o que vayan a comprar un manómetro, porque la institución debería de tener la suficiente cantidad para poder dar esa respuesta. Porque imagínense usted lo que significa que a las 6, 7 de la noche le digan que un paciente necesita eso. El otro día yo tuve un caso, la señora terminó muriendo. Pero a mí me llamó uno de sus familiares y me dijo, mira, me dice, fíjate que tenemos tal y tal y tal dificultad, ¿qué nos aconseja hacer? ¿Qué podemos hacer? Todo estaba cerrado. ¿Por qué? Porque no hay esa capacidad de respuesta. Nunca hubo un plan, debió haber un plancito para lo que era propiamente nada más manejo de oxígeno. Mire, hace unos años se compraron dos plantas, una planta que se ubicó en el Hospital Escuela y otra planta que se ubicó en el Hospital San Felipe. Todo hospital debería de tener una planta de producción de oxígeno. No se tiene. ¿Por qué en vez de haber comprado ese barco que nos costó 1.500 millones de lempiras, no se compraron las suficientes plantas de oxígeno para dotar a los establecimientos de salud de eso, y no estuviéramos entonces en el sufrimiento de tener que estar esperando, ¿verdad?, que venga la empresa que nos provee ese recurso y que venga entonces tarde a entregarnos el oxígeno, y que de repente pasen 3, 4 horas en donde los pacientes no tienen oxígeno y que muchos mueren en ese trayecto. Y han habido casos sobre eso. Así es, doctor. Así es. Lo que pasa es que en Honduras, desafortunadamente, la muerte de las personas no es investigada, pero sí ya han habido casos en donde se paró el suministro de oxígeno por 4 horas y pacientes murieron en el transcurso de ese tiempo, porque es algo vital en ese momento. Si la persona no tiene el oxígeno, se le va a morir en cuestión de minutos. Doctor, se nos terminó el tiempo. Le agradezco mucho atenderlos. Como le decía al inicio, siempre ha estado anuente cuando les solicitamos su colaboración, de su conocimiento técnico, científico. Le agradecemos mucho, doctor. Se nos terminó el tiempo. Muy bien, Carlos y Ramón, muchas gracias, ¿verdad? Y estamos a la orden siempre en lo que podamos. Y le pido disculpas si nos esperó. Creo que no estaba enterado si ya estaba, dijo, en pantalla. Muchas gracias. No, sí, pero como me habían enviado mensaje, entonces ya me he bloqueado y estuve escuchando la entrevista que le hicieron a Miguel Mejía. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, doctor Fidel Barahona. Bueno, mucho gusto, un placer. El doctor es epidemiólogo con una especialidad en bioestadística. Es funcionario de la Secretaría del Sistema de Salud del país, y a ustedes les agradecemos mucho dejarnos llegar hasta su hogar. Saludamos a Ramón Cáliz hasta Nacaome y a la gente del departamento de Choluteca. Como les hemos manifestado, tuvimos comunicación con algunos funcionarios como el CELAR, que nos dijo que estaba en una reunión, pero que estaría disponible, si era posible, de 6 a 7 en CHTV, canal hondureño de televisión. Yo les agradezco mucho, junto a Ramón Ochoa, que no estuvo hoy por
algunas negligencias, y los compañeros en su asistencia técnica, al igual que Raúl Ocalí, tengan todos muy buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.